Bueno, esta vez tengo que usar este micrófono porque el de solapa no funciona. Esta vez oyendo a Billy Cafaro, de nuestros años 60, de muchos de los que estamos aquí, de otros no, por fortuna para ellos, ¿no? Pues que habla de la personalidad, porque el tema, como veis por el título de la charla, es sobre la personalidad, pero además relacionada con la genética. Por eso que veis que la he titulado como una pregunta: ¿es genética la personalidad? Tema polémico, como iréis viendo a lo largo de la charla. Otro de estos que yo digo misterios en la frontera de la ciencia, puesto que todavía la ciencia está en ello. Bueno, pues, ¿de qué voy a hablar? Bueno, primero centraré el tema hablando de lo que es la personalidad y de lo que es la genética, la herencia genética. Hablaré un poquito sobre ingeniería genética, por centrar un poco el tema que también conlleva polémica. Y luego ya me meteré en el tema meollo de la charla. Primero hablaré del debate que ha habido desde hace siglos entre qué pesa más en la personalidad de un individuo, si la herencia de sus padres, ahora sabemos que es la genética, o el entorno de crianza, la educación que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Qué pesa más, si una cosa u otra? Pues esto ha ocasionado debate a lo largo de siglos, desde los tiempos de Aristóteles. Y luego me centraré en hablaros de las últimas investigaciones que hay, que están muy dirigidas a ver si la personalidad es genética o depende del entorno, después de este debate, ¿no? Y ahí hablaré, pues, las investigaciones que se hacen con hermanos gemelos, investigaciones recientes sobre distintos aspectos de la personalidad, y hablaré un poquito sobre la epigenética. Y acabaré, como siempre, pues, con un resumen y unas conclusiones. Así es que, sin más, vamos a centrar a ver qué es la personalidad. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, la personalidad es la diferencia individual que constituye a cada persona, cada individuo, y la distingue de otra. De hecho, se dice que todos tenemos diferente personalidad. No hay ni dos personas en el mundo que tengan la misma. O también conjunto de cualidades que constituyen a la persona o sujeto inteligente. Fijaros que siempre habla el diccionario de la persona. Yo estoy convencido que los que tengan mascotas, por ejemplo, saben perfectamente que los perros y los gatos tienen su personalidad también, seguro, vamos. Entonces, esto tenía que ampliarlo la Real Academia, ¿no? Bueno, pues la interrelación y la comunión de todas estas cualidades serán las que determinarán la conducta y el comportamiento de una persona en las diversas circunstancias de su vida, es decir, conforme se va enfrentando a las cosas que le ocurren en su vida. Esto es lo que dice la Real Academia Española. ¿Qué dice la psicología? Pues lo primero, decir que normalmente usamos personalidad, temperamento y carácter de forma intercambiable. Y nos parece que las tres cosas hablan de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, pero no es así. Según la psicología, la personalidad está compuesta por el temperamento y por el carácter. Cuando yo, por ejemplo, antes de ver esto, yo hablaba de temperamento y de carácter y de personalidad de forma indistinta, como solemos hablar todos. Pues bueno, el temperamento, dice la psicología, que tiene origen genético, es la herencia de nuestros padres, es hereditario, mientras que el carácter es de tipo social y lo determina el ambiente en el cual vivimos, el entorno en el que nos criamos y tenemos nuestra vida. De forma que la personalidad estaría compuesta de temperamento y carácter y, lógicamente, el temperamento y el carácter están siempre interaccionando, la parte innata con la parte aprendida. Gran parte de nuestra personalidad la componen emociones. Es una de las reacciones típicas de la personalidad. Y las emociones se generan como respuesta a sucesos externos o a sucesos internos, es decir, a pensamientos nuestros. Muchos pensamientos nos ponen tristes o alegres o compungidos.
Bueno, pues dicen los psicólogos que hay hasta 300 emociones diferentes en humanos que se expresan mediante gestos, miradas, expresiones faciales, actitudes del cuerpo. Fijaros, 300. Bueno, dicen que las básicas son alegría, tristeza, ira, asco, miedo y sorpresa. 6, que son estas que hay aquí en los famosos emoticonos que ahora todo el mundo se manda en los WhatsApp, la cara de risa o la cara triste. Pues estas son las 6. Bueno, estos se llaman, como son imágenes, se llaman emojis. Los emoticonos son esos de los paréntesis y los 2 puntos y todo ese tipo. Bueno, pues hay un psicólogo americano muy conocido que ha estado muchísimos años investigando el tema de las expresiones faciales, producto de las emociones, lógicamente. Y él dice que la cara humana puede crear unas 7.000 expresiones faciales diferentes. Yo cuando leí esto, digo, esto es una exageración. Bueno, efectivamente tendremos tantos músculos en la cara que probablemente lleve este hombre razón. Pero lo importante de lo que él dice es que todas son genéticas, es decir, todas nuestras expresiones faciales son heredadas de nuestros padres, que vienen de los abuelos, etc. Ninguna es aprendida. Todas son genéticas. Bueno, pues para resumir esto de la personalidad de la que estoy hablando, la personalidad de un individuo dependería, por tanto, de 2 componentes, de la herencia genética recibida de nuestros padres y del entorno en el que vivimos, con lo que conlleva educación, cultura, crianza, etc. ¿Qué porcentaje de nuestra personalidad está condicionado por la genética y qué porcentaje por el entorno en el que vivimos y nos criamos? Ha suscitado un gran debate, como he dicho al principio, desde hace siglos. Y es en lo que voy a profundizar a lo largo de la charla. Bueno, voy a hacer un repaso rápido de todo el tema de la genética. Ya sabéis que en una célula como esta, una célula humana, hay un núcleo en su interior y en ese núcleo es donde se encuentra el ADN. El ADN es una molécula muy larga, formada por 2 cadenas que se enroscan sobre sí mismas formando una especie de doble hélice, como veis aquí, unidas como por enlaces, ¿no? Que son el par de bases que se llama, que lo voy traduciendo por letra. ¿Por qué? Porque el ADN es un código de 4 letras, un código. Adenina, citosina, guanina, timina. Pero esto, que son moléculas que utiliza el ADN aquí, compone, como digo, un código de 4 letras, como los códigos de un software informático, las letras de un idioma. Exactamente igual, es un código. Aquí veis, por cierto, que en esta doble hélice, que está aquí puesta en pequeñito, veis que la G se corresponde de estas dos hebras que hay en hélice, la G se corresponde con la C, la A con la T, es decir, son complementarias, por así decirlo, uno con otro, las letras de uno. Pero esto, claro, a mí, que yo he estudiado ingeniería, me he dedicado a la informática toda la vida, para mí dice, bueno, el código ya está aquí, ¿por qué esta otra? Clarísimamente es una redundancia, es decir, esto está pensado en la redundancia, y de hecho, si se estropea en las copias que se hacen, si se estropea un trozo, con la otra es capaz de recomponer todo. Es redundancia típica para recuperar errores de que en software pues lo tenemos clarísimo. Bueno, pues el ADN humano, es decir, esta hebra que está en el núcleo ahí compactada, tiene unos 3.200 millones de letras y contiene las instrucciones necesarias. 3.200 millones de letras es lo que ocupan 1.200 volúmenes del Quijote, o sea que estamos hablando de muchísima información. Pues el ADN humano tiene unos 3.200 millones de letras y contiene las instrucciones necesarias para construir y hacer funcionar todo el organismo. Es la base de cómo somos y cómo funcionamos. El ADN se organiza en segmentos, en trozos, que se llaman genes. Y el gen es lo que se hereda de padres a hijos, es la unidad de herencia. Y se compone por cientos de pares de bases. Un gen pues, puede tener 500 letras, o 1.000 letras, o 3.000 letras. Depende de la información que lleve dentro, ¿no? Pero lo importante es que los genes se encargan de codificar proteínas, que son las que componen todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto por proteínas que
son producto de la traducción de los genes, de la información que llevan las letras de los genes. Por ejemplo, las proteínas dan las características de un organismo. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína, o el color de los ojos está basado en proteínas que tenemos en los ojos. Es decir, todo son proteínas generadas a partir de los genes. ¿Y cómo se genera esto? Pues se genera de esta forma que veis aquí en la figura. Cada 3 letras, hemos dicho que tenemos 4 letras en nuestro código, pues cada 3 se corresponde con un aminoácido. Y cuando se unen muchos aminoácidos componen una proteína. De hecho, en el cuerpo humano hay 20 aminoácidos diferentes, conocidos, que se van agrupando en proteínas. Y vuelvo a decir, nuestro cuerpo son todo proteínas. No solo desde el punto de vista de nuestro físico, también de nuestro funcionamiento. Los neurotransmisores, por ejemplo, en el cerebro, pues son proteínas. Fijaos en esto, no voy lógicamente a profundizar. Esto es el código binario ASCII que se corresponde con las letras del alfabeto, lo que utilizan los ordenadores, por ejemplo, el ordenador personal que yo tengo aquí. Fijaros que este código tiene 2 letras, el 0 y el 1. Y con eso compone un código, lo mismo que está componiendo, ahora lo veré, el código del ADN. Pero fijaros el código Morse, también tiene 2 letras, solo 2 letras. Y con 2 letras monta toda una película, toda una ristra. Por ejemplo, veis que la A es un punto y una raya y así sucesivamente. Pues fijaros en el código del ADN. Aquí están los aminoácidos que traducen los genes, que van de 3 en 3. Entonces, aquí veis que el CGA se traduce en el aminoácido alanina. Tenemos 4 letras de 3 en 3. Eso es variaciones de 4 elementos tomados de 3 en 3 con repetición. Y eso da 64 posibilidades. Con lo cual, el código genético, el código del ADN, podría dar lugar a 64 aminoácidos. No hay más que 20, con lo cual, como veis, hay redundancia. De nuevo, redundancia. Fijaros que el mismo aminoácido lo pueden generar distintas composiciones de 3 en 3. Claro, yo veo esto y me tengo que preguntar, ¿son los 3 diseñados? Claro, lo hemos diseñado nosotros, también. Pero ¿y este? Bueno, ya sabéis que no. Bueno, es lo que dice la ciencia. Esto se ha producido a través de millones de años por puro azar. Pum, 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 hasta que pum, tenemos un código estupendo y maravilloso que es el ADN con estas 4 letras que hemos comentado. Pero yo me pregunto esto, desde mi perspectiva de informático, de ingeniero, de Sota Caballo y Rey, yo lo veo y digo, ¡buh! Bueno, los genes se agrupan a su vez en estructuras mayores, que son los cromosomas, que suelen adoptar esta forma de aspas o de bastones, que veis aquí están los genes, y en cada gen pues hay un segmento de ADN con su hélice de 1000 letras o 2000 letras. Bueno, las células humanas son diploides, quiere decir que tienen 23 pares de cromosomas, 46 en total, el doble de 23. El número 23 de esas parejas son los cromosomas sexuales, que son el X y el Y, de forma que los machos tienen la pareja XY y las hembras tienen XX. Bueno, pues en los 23 pares de cromosomas que tenemos hay unos 25.000 genes. Por cierto que cuando hicieron el proyecto Genoma Humano y descubrieron esto, se quedaron perplejos los biólogos, porque esperaban 100 y pico mil genes. Entre otras cosas porque conocían otros genomas de otros organismos más simples y vieron que tenían muchísimos genes, y porque además se cree que el organismo humano tiene alrededor de 120.000 proteínas, de las cuales su estructura y su funcionamiento se conoce un porcentaje muy bajo, del 5%, es decir, todavía queda muchísimo que investigar en las proteínas del cuerpo humano. Bueno, lo que después descubrieron es que cada gen puede generar no una sola proteína, sino también puede generar varias, lo cual era otro misterio que no se sabía en aquel momento. Bien, pues sigamos con esto. Vamos a hablar de más procesos relacionados con la genética. Por ejemplo, la división
de una célula. Una célula humana como esta, que es diploide, tiene parejas de cromosomas, se divide mediante este proceso, la mitosis. Aquí tenéis una pareja de cromosomas, además están uno azul y otro rojo, padre y madre. Lo primero que hacen es duplicarse y luego se empieza la célula a dividir hasta crear dos idénticas a esta, en que están las parejas de cromosomas, el que viene del padre y el que viene de la madre. Claro, en este proceso de división que hay aquí se pueden producir errores o mutaciones, que es como se llama en el ADN. Lo primero, si se producen errores, la doble hélice del ADN permite recuperar mucha información, por lo de la redundancia que yo había hablado antes. Pero hay veces que no se puede corregir, porque ha sido grande el error, no se corrige. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues estas células resultantes de la división no operan bien y se mueren. Pero algunas veces operan y operan mal, con lo cual se producen enfermedades. Y en alguna ocasión, las menos, puede que funcionen mejor y entonces pues siguen funcionando en el organismo humano. Esto es la mitosis, proceso complicadísimo. La fecundación, proceso en el cual se fusiona un espermatozoide masculino que tiene 23 cromosomas, ahora veremos cómo se producen los espermatozoides. Se une un espermatozoide con un óvulo que tiene otros 23 cromosomas y dan lugar a una nueva célula denominada cigoto. Bueno, el núcleo de la célula cigoto contiene, por tanto, una mezcla del ADN del espermatozoide y del ADN del óvulo. 23 cromosomas masculinos, 23 femeninos. Y a partir del cigoto se desarrollará un nuevo individuo con un genoma que es mezcla del de ambos progenitores. Estoy simplificando todo esto mucho. Aquí tenéis unas imágenes. La nueva célula se va dividiendo hasta crear en los 9 meses de embarazo un nuevo individuo, con la mezcla de genes, como digo, del macho y de la hembra. Aquí veis un cigoto a los 5 días en que hay, por ejemplo, unas 20 células idénticas, indiferenciadas, pero todas ellas llevan dentro el genoma del padre y de la madre, la mezcla de los dos. Aquí ya veis el embrión a las 5 semanas, que ya empieza a tener forma, el feto a las 12 semanas, que ya tiene una forma importante, y ya el feto a las 30, que prácticamente tiene la forma final, ¿no? Esto es el proceso de la morfogénesis, proceso que claramente debe provenir del ADN, pero que todavía no se conoce bien cómo funciona. Otro proceso bastante complejo, es la producción de los espermatozoides y de los óvulos, que se originan los espermatozoides en los testículos, los óvulos en los ovarios. Este proceso, llamado meiosis, es una división celular de una célula germinal, una célula que está en los testículos, que está en los ovarios, que tiene las dobles parejas de cromosomas, los 23 pares de cromosomas. Pues bueno, da lugar a 4 células hijas, que son estas 4, que solo tienen 23 cromosomas cada una. Ya no los pares, sino 1N, como suele ponerse esto en los libros. Fijaos en este esquema. La pareja de cromosomas inicial que están en esta célula, que están en los ovarios o en los testículos, que como digo tiene un cromosoma en la pareja del padre y otro de la madre, lo primero que hace es duplicarse el ADN, pero con una diferencia con respecto a cuando se duplica la célula, cuando se divide. Y es que aquí hay un proceso en el que, llamado de recombinación y entrecruzamiento, en el que los dos cromosomas se pegan y se unen intercambiando trozos del genoma, trozos de ADN. Claro, esto cuando lo descubrieron dijeron, caramba, de aquí viene la variabilidad genética que tienen los organismos humanos. Porque fijaros que aquí hay, al final, después de dividirse y llegar a las 4 que produce la original, hay uno que tiene los genes, la genética de la madre, otro que tiene mezcla del padre y de la madre, otro del padre y de la madre y otro solo del padre. Con lo cual, dependiendo del óvulo del espermatozoide, tendrá una variación genética diferente
y esto desde luego da mucha variación genética a los humanos. Claro, cuando yo veo todo esto, el código ADN y su traducción en proteínas, la mitosis, la meiosis, la fecundación, son procesos muy complejos, muy complejos. Bueno, pues como dice Feliciano en su canción, ¿qué será? ¿Será como dice la teoría de la evolución, procesos generados a lo largo de millones de años por puro azar? Esto es lo que dice la teoría de la evolución de Darwin, en la que están de acuerdo la mayoría de los biólogos hoy día. ¿O será un proceso diseñado, como yo comentaba antes, con el código? Porque yo vuelvo a decir, yo con mi mente de sota, caballo y rey, yo digo, esto es diseñado. A mí me parece, cuando veo cómo se producen las proteínas, me recuerda a los documentales estos del canal Discovery Más, de cómo lo hacen, ¿no? Que se ven, cómo las cadenas de montaje van haciendo las cosas. Esto es igual, pero muchísimo más complicado y encima en micras, que en micras, en nanocentímetros. Claro, hay gente que dice, hay muchos biólogos que dicen que esto no ha podido producirse en la Tierra por el tiempo que lleva la Tierra andando, los 4.000 millones de la Tierra. Dice que esto ha tenido que proceder de fuera, la famosa teoría de la panspermia, que han venido la vida de fuera y dicen que sigue viniendo y que vienen en cometas, en asteroides, etcétera, y sigue viniendo la vida. Pero claro, al final, venga de otro planeta extraterrestre o de donde venga, la pregunta sigue siendo, ¿esto está diseñado o ha sido un azar tras millones de años? Pues bueno, yo vuelvo a pensar que esto a mí me parece un proceso diseñado. Bueno, pues hemos hablado de personalidad, de genética y de la herencia. Voy a hablar brevemente de la ingeniería genética que está ahora tan de moda. Bueno, la ingeniería genética es la manipulación directa de los genes de un organismo, en este caso del humano puede ser, eliminándolos, sustituyéndolos o modificándolos. Bueno, en 1972, este premio Nobel por Ver de la Universidad de Stanford, usando enzimas de bacterias, las llamadas enzimas de restricción, vio que el ADN podía cortarse y luego unirse, es decir, servían de tijeras y luego se podían unir con otras enzimas. Claro, así se podía cortar un gen de una molécula de ADN e insertarlo en otra, creando una molécula híbrida denominada ADN recombinante, porque insertarlo en otra puede ser de otro ser vivo diferente. Y de hecho esto se lleva haciendo desde entonces para plantas, para conseguir plantas transgénicas, para bacterias y para incluso animales. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo. La producción de insulina para los humanos, para los diabéticos, se hacía antes estrujando los páncreas de los cerdos, que son los que dicen que se parecen más a nosotros. Pero también había problemas de rechazos, claro. Pues, ¿qué hicieron? Cogieron el gen de la insulina, el gen humano, cogieron el gen, la insulina es una proteína, pues cogieron el gen que lo genera, que lo produce, y lo insertaron en el gen en el ADN de esta bacteria, la E. coli. La E. coli, como sabéis, las tenemos en nuestro intestino a billones de bacterias y es una bacteria que se reproduce muy fácilmente. Con lo cual, la bacteria que le meten el gen de la insulina, pues como es un aparato tonto, empieza a producir insulina. Y ahora tenemos insulina a toneladas, en el sentido de que la producen estas bacterias modificadas genéticamente. Luego esto nos ha salvado de muchísimas cosas, esta ingeniería genética, a lo largo de estos últimos años. Por ejemplo, la hormona del crecimiento se hace así también. Pero en los últimos años se está generalizando otra tecnología que se llama la CRISPR-Cas9, que es una herramienta molecular utilizada para editar y corregir el ADN de cualquier célula. Muy en líneas generales es como cuando nos ponemos a editar un documento Word. Buscamos, cambiamos, quitamos, ponemos, quitamos de aquí, ponemos aquí. O sea, es una maravilla de ingeniería. Y esto con el ADN, con nuestro código genético, con el código genético de todos los seres vivos. Esto está prohibido hacerlo, esta tecnología en seres humanos, en la mayoría de los países. Pero a pesar de eso, hace muy poquito, en noviembre del año pasado, se publicó, y este hombre salió a la palestra,
que este científico chino, He Jiankui, había usado esta tecnología para una cosa muy loable. El padre, había una pareja, el padre tenía el virus del SIDA y el virus del SIDA se inserta en el ADN humano, con lo cual allí está permanentemente. Entonces, los hijos que tengas pueden llevar ese virus del SIDA, claro. Con lo cual lo que hizo fue in vitro, hizo una fecundación in vitro, espermatozoide del padre, óvulo de la madre, y lo manipuló con esta tecnología para quitarle el virus del SIDA. Con lo cual, la pareja, que nacieron gemelos, por cierto, ya no tenían el virus del SIDA, no padecerían el SIDA ni eran portadores del SIDA. Claro, esto cuando se publicó, y yo recuerdo esto en noviembre, generó una polémica impresionante, salió en la tele, en muchos telediarios. ¿Dónde está el límite? Claro, pues está la polémica. ¿Dónde está el límite? ¿Por qué esto está prohibido? Porque ¿dónde está el límite, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado de personalidad, de herencia genética, vamos a meternos en el meollo. Debate sobre el peso de la genética versus el peso del entorno a la hora de formar la personalidad de un individuo. Bueno, como decía desde el principio, hay un debate desde hace siglos entre científicos sobre cuál es el peso de la genética y cuál es el peso del entorno en la personalidad, el entorno de crianza. Es decir, la magnitud de la influencia de los genes versus la influencia de la educación y el entorno de crianza, las experiencias que tenemos. Bueno, pues en el siglo XVII, el famoso René Descartes, matemático y filósofo, el de pienso, luego existo, ¿no?, defendía que todos los rasgos eran heredados, todos los rasgos, tanto físicos como psicológicos, porque los físicos todo el mundo estaba de acuerdo que se heredaban, porque nos vemos. Y dice, pues claro, esto viene de mi padre o de mi abuelo, de lo que sea, ¿no? Pero los psicológicos no eran tan claros. Pues René Descartes defendía que todos eran heredados. Pero en los siglos XVII y XVIII, estos filósofos, John Locke y David Hume, este de aquí, se opusieron a esta teoría de René Descartes de que todo se hereda, diciendo que todos los seres humanos llegan a este mundo como una página en blanco para luego ser moldeados por la educación y el entorno. Venimos, hoy diríamos, con el cerebro en blanco, entonces no se tenía tampoco muy claro. Es decir, venimos como una página en blanco y la educación y el entorno nos la rellena. Esto es lo que se llamó la teoría de la tabla rasa, de la tabula rasa que ya venía de los filósofos griegos. ¿Qué dice esta teoría? Pues la teoría de la tabla rasa dice que cualquier diferencia que se observe entre las razas, los grupos étnicos, los sexos o los individuos procede no de una diferente constitución genética, sino de unas experiencias distintas. Cambiemos las experiencias y cambiaremos a la persona. Y por tanto, la mediocridad, la pobreza, la conducta antisocial, es decir, la violencia, se pueden mejorar, y no hacerlo es una falta de responsabilidad, porque claro, si venimos en blanco, pues no hacerlo parece que es una falta de responsabilidad. Y además dice que toda discriminación que se base en unos supuestos rasgos innatos genéticos no tiene sentido, es irracional, puesto que somos una página en blanco que rellena la educación y la experiencia. Bueno, esto dio lugar en psicología al conductismo, que dominó la psicología en el siglo XIX, es decir, todo el mundo pensaba que efectivamente veníamos como una página en blanco en la parte psicológica. Pero en parte se sigue manteniendo y se ha seguido manteniendo en el siglo XX, por ejemplo, este hombre, John Watson, la eminencia en su época, director del Laboratorio de Psicología de la Universidad Johns Hopkins, por cierto, una universidad que investiga mucho en genética, era un férreo defensor de la tabla rasa y en 1930, fijaos lo que dijo: denme una docena de bebés sanos, bien formados y un mundo específico para educarlos. Y garantizo que puedo tomar a cualquiera de ellos al azar y educarlo para que llegue a ser especialista de cualquier disciplina de mi elección. Lo puede hacer médico, abogado, artista, hombre de negocio o, lógicamente, también mendigo, ladrón, asesino, etc. Independientemente de los talentos, aficiones, tendencias, capacidades, vocación y raza de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos. Esto es lo que se decía, y esto es la teoría de la tabla rasa, que, como veis, en 1930 estaba en plena ebullición. Por el contrario,
este científico, Francis Galton, que por cierto era primo de Charles Darwin, el de la teoría de la evolución, decía a principios del siglo XX que todos los rasgos de nuestra personalidad eran heredados. De igual forma que se heredan los rasgos físicos, se heredan los de la personalidad. Lo mismo que decía Descartes, por cierto. Bueno, Galton fundó una filosofía social que llamó la eugenesia, puesto que si todo es heredado, pues yo puedo mejorar la raza humana, puedo mejorar a los humanos. Entonces, lo que él buscaba es conseguir personas más sanas, capaces e inteligentes, pues mediante la esterilización, el control de la reproducción o eliminando seres humanos enfermos o cuya genética sea defectuosa. Esto estamos hablando de principios del siglo XX, pero esto de la eugenesia viene de siempre, de siempre. ¿Recordáis los espartanos que cuando nacía un niño con tara lo tiraban por los barrancos? O sea, que esto viene de siempre. Ya no te digo en el Neolítico que los abandonarían y los dejarían tirados por ahí, claro. Es decir, esto de la eugenesia viene de siempre se ha hecho en la raza humana. Entonces yo me pregunto, ¿es la eugenesia éticamente reprobable? Y me hago esa pregunta. Luego volveré a hablar de la eugenesia, pero recordar esta pregunta. Porque, claro, estoy convencido que si os pregunto, no os voy a preguntar, diréis, hombre, pues claro, ¿cómo no va a ser reprobable la eugenesia? Veremos. Bueno, pues en los años 30 del siglo XX aparecieron dos poderosos movimientos políticos, el marxismo y el nazismo, que, recordáis, se estaban expandiendo por todo el mundo y cada uno de ellos se basaba en conceptos opuestos sobre la naturaleza humana, educación versus genética. El marxismo y el nazismo, en cualquier caso, compartían el deseo de reconfigurar la humanidad, es decir, hacer una nueva humanidad. Fijaros, Marx decía, es necesaria la transformación de los hombres a escala masiva. Y Hitler dijo, la voluntad de crear la humanidad de nuevo es el núcleo del nacionalsocialismo. Esto lo decían en los años 30. La Biblia era mucho más contundente. El diluvio universal fue una forma de decir, uy, qué malos sois, arramblo con todos y dejo unos poquitos buenos y vamos a empezar de nuevo. O Sodoma y Gomorra, por poner un ejemplo. Es decir, la Biblia ya dice, oye, los malos hay que... Perdón. Bueno, es decir, esto ya viene de atrás. Pero el marxismo y el nazismo lo tenemos muy fresco, por así decir, porque ambos compartían la tiranía y la dictadura para lograr su sueño. De hecho, Stalin en la Unión Soviética convirtió la ciencia en sierva del Partido Comunista y entre esa ciencia estaba la biología. La genética, por cierto, en esa época estaba muy boyante en la Unión Soviética. Pero para agradar a Stalin, Trofim Lysenko, este hombre, que era un ambicioso biólogo, defendió la teoría de la tabla rasa, es decir, todo lo moldea al entorno, venimos con una página en blanco y por tanto nos puede inyectar toda la ideología que quieran y toda la forma de ser que queramos. Nuestra personalidad no la pueden inyectar con la educación y la experiencia. Y rechazó la genética como ciencia burguesa y extranjera, fijaos. Además, Lysenko, como digo, para agradar a Stalin, cumplió su cometido expulsando, encarcelando y causando la muerte de cientos de científicos y el fin de la genética en toda la Unión, que le ha costado a recuperarse. Todos los mandaba a Siberia y allí, pero cientos de investigadores los mandaron porque había alguno que decía que eso no podía ser. Pues bueno, ya sabéis que allí la ideología era lo primero, ¿no? Bueno, la genética fue denominada, de hecho, como la prostituta del capitalismo y fue estigmatizada como una ciencia fascista. Encima, además, entonces estaba lo de las famosas leyes de Mendel, y Mendel era sacerdote, con lo cual estos no les podías hablar de eso, oye, que la iglesia fuera, ¿no? Pero ¿qué pasaba a la vez en Alemania? Pues Hitler, en Alemania, planteó su mejora racial basándose en el conocimiento que se tenía de la herencia genética y de la aplicación de la eugenesia, la de Francis Galton. La eugenesia nazi eliminó a aquellos seres humanos que los nazis identificaron como una vida, fijaos, vida indigna de ser vivida. Y ahí incluían a delincuentes, enfermos mentales, discapacitados físicos,
disidentes políticos, esto es lo que hacía también la Unión Soviética, es decir, no estás con nosotros, fuera, matarile. Los homosexuales, los haraganes, interrumpiendo así la cadena hereditaria y evitando que procrearan y producieran gente de la misma estirpe, ¿no? Bueno, como bien sabéis, esta política de higiene racial consiguió el exterminio sistemático de millones de personas, judíos, gitanos, homosexuales, etcétera, en los campos de exterminio. Y fueron dos movimientos bestiales, cada uno, fijaos, pensando cómo era la naturaleza humana de distinta forma. Bueno, yo me hago esta reflexión. Ni el marxismo ni el nazismo consiguieron una sociedad mejor y más igualitaria, a pesar de la tiranía con la que ambos procedieron. ¿Es imposible conseguir una sociedad igualitaria? Porque os animo a que escuchéis ahora continuamente a los políticos. Continuamente hablan de sociedad igualitaria. Hay que conseguir una sociedad igualitaria. Yo estoy convencido que ninguno tiene, o la mayoría no tienen ni puñetera idea de qué significaría eso. Pero bueno, es una palabra que se está repitiendo continuamente. Yo me hago esta pregunta y volveré a insistir en ello después. Bueno, pues ahora hemos visto el debate a lo largo de los siglos, vamos a ver qué investigaciones se están haciendo recientemente en esto. O sea, la pregunta que se hacen los investigadores, ¿es posible que los genes, al igual que regulan el desarrollo del cuerpo físico, originando, por ejemplo, la altura o el color de los ojos, también originen nuestra personalidad? Bueno, a esta pregunta, como digo, hay muchísima gente investigando esto. Por ejemplo, Dean Heimer, genetista del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que dice, por ejemplo, que la felicidad, la orientación sexual, la espiritualidad y otros rasgos de la personalidad tendrían un importante componente genético. Luego hablaré de algunos de estos. O este hombre, dice del Instituto de Investigaciones Médicas de Queensland, también muy activo en la investigación genética y de la personalidad, apunta que los genes influyen un 60% en la personalidad humana, lo cual quiere decir que el otro 40% debería ser el entorno de crianza, se supone. Desde finales de los 80, el caudal de información genética, el conocimiento que se tiene de la genética, aumenta exponencialmente, gracias al trabajo, por ejemplo, del proyecto Genoma Humano, empezó a final de los 80 y terminó a principios del 2000, o muchos proyectos. Ahora hay montones de universidades, de laboratorios y sobre todo empresas farmacéuticas que están estudiando todo esto de la genética. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades que vienen de la genética, mal funcionamiento genético. Entonces se está avanzando mucho en el conocimiento de las bases genéticas de enfermedades como por ejemplo el SIDA, el cáncer, todavía le quedan, la diabetes, etcétera. Y todas las enfermedades raras estas que hay cada 3x2 documentales en la televisión, ¿no? Pero claro, por la dificultad de su estudio, no se avanza tanto en el conocimiento de los factores genéticos que expliquen las diferencias de personalidad o las psicopatologías, la esquizofrenia, la depresión, todo esto que son de origen cerebral. O las capacidades cognitivas, que seamos más listos o más tontos, por poner un ejemplo. Porque esto es más difícil de medir. Entonces, ¿en dónde se están centrando, entre otros, en las investigaciones? Pues en hermanos gemelos. El embarazo de gemelos o monocigótico se produce cuando un solo espermatozoide se fusiona con un solo óvulo, en una fecundación, formando un único cigoto, pero este único cigoto, en vez de crecer como un embrión y llegar a término el embarazo, a los pocos días se divide en dos cigotos, se parte y cada uno crece, evoluciona a su aire. Pero claro, como vienen del mismo espermatozoide, del mismo óvulo, ambos tienen el 100% de ADN idénticos, son idénticos genéticamente, tienen los mismos genes. Bueno, aquí tenéis el esquema de cómo se produce. Y claro, si son idénticos genéticamente dos personas como clones, pues es estupendo el poder hacer investigaciones. ¿Por qué uno se comporta así? ¿Por qué otro se comporta así? Pues ahí es donde tenemos una base de investigación impresionante. Aquí tenéis fotos de gemelos. Veis que externamente
son idénticos. Aquí tenéis además 3 trillizas gemelas muy famosas en los Estados Unidos, son artistas, modelos, etc. ¿Veis? Igual, veis que hasta engordan igual. Es decir, físicamente en lo que es externo son iguales. Pero no solo externo, interno. Los gemelos tienen el mismo corazón, los mismos pulmones, los mismos riñones, todo idéntico, incluso el mismo cerebro. Luego el cerebro evolucionará. Pero son iguales externa e internamente. Bueno, pues la idea de estudiar gemelos ya se le ocurrió al Francis Galton, de la eugenesia que hemos hablado antes, ¿no? Pero estos estudios se intensificaron en los 80, cuando descubrieron gemelos que habían sido separados después de nacer porque los habían adoptado familias diferentes. Esto los empezó este hombre, Thomas Butchart, psicólogo de la Universidad de Minnesota, cuando leyó en la prensa este caso, un famoso caso de 2 hermanos gemelos, que por cierto le pusieron criados en familias diferentes, a los 2 les pusieron Jim. Habían nacido en Ohio en 1939 y fueron adoptados nada más nacer por matrimonios diferentes, con lo cual tenían un entorno de crianza y de educación diferente, totalmente diferente, pero tenían el 100% de sus genes iguales. Pues cuando en 1979, cuando tenían 39 años, estos gemelos se encontraron, veis que son iguales, descubrieron un montón de similitud y coincidencia a lo largo de sus vidas. Es decir, sus vidas habían sido paralelas y similares. Tenían una casa igual, les gustaban las mismas cosas, se habían casado con mujeres parecidas, o sea, aquello era como vidas paralelas, ¿no? Claro, Butchart, el investigador no salía de su asombro por estas coincidencias. Y entonces él se preguntaba si estaba funcionando algún tipo de programa genético que funciona a lo largo de que voy cumpliendo años. Butchart investigó cientos de parejas de gemelos. Claro, el hombre en la Universidad de Minnesota montó un estudio estupendo y empezó a investigar gemelos, suponiendo que al comparar los gemelos criados por separado, adoptados por familias diferentes, los rasgos comunes, tanto físicos como psicológicos, tenían que ser genéticos, y eso es de perogrullo, parece. Butchart, que creía en la tabla rasa, se convirtió a la línea genetista, hablando de que la personalidad está dominada por la genética. ¿Qué investigaciones se están haciendo ahora, en los últimos años? Pues aquí hay uno muy conocido. Robert Plomin, profesor de genética del comportamiento del Instituto de Psiquiatría de Londres, es muy conocido, es un gran divulgador, y afirma que todos los rasgos psicológicos tienen una importante influencia genética. Aunque afirma que ningún rasgo psicológico es 100% heredable, aunque aclara que la fiabilidad a la hora de medir los rasgos psicológicos es mucho menor que la de medir los rasgos físicos, por ejemplo, la altura. La altura, que es un rasgo físico heredado directamente de nuestros padres, la heredabilidad se habla que es del 80%, el otro 20% es del entorno. Claro, si yo por mi herencia genética puedo llegar a un 80 pero no me dan de comer, pues me quedaré en el 1,70. Pero si me dieran de comer, llegaría al 1,70, que es mi herencia genética, ¿no? Pero es que es más, este hombre, y no solo este hombre, hay mucha gente más, que dice que el predominio genético versus el predominio del entorno crece con la edad, siendo máximo en la vejez. Es decir, conforme vamos cumpliendo años, nos hacemos más temperamentales en el sentido de más de nuestra genética y menos de nuestra experiencia y educación. Estoy convencido que muchos que estáis por la edad mía me diréis que efectivamente. ¿Cuántas veces nos preguntamos, joder, mi padre hacía las mismas cosas que yo, etcétera, etcétera? Yo después de leer esto, desde luego digo, pues efectivamente. Pero esto es contraintuitivo. ¿Por qué? Porque si yo he aprendido y muchísimas cosas a lo largo de mi vida, debería de dominar el entorno, la crianza, la educación, mi experiencia. Pues no, conforme cumplo años va dominando más la genética. Incluso este hombre tienen una curva desde pequeñito, cómo domina uno y cómo domina otro. Pues conforme cumplimos años, la curva va así. Este otro, Steven Pinker, es otro investigador muy conocido también,
que ha trabajado en centros como el MIT o las universidades de Stanford y Harvard, ahora es profesor de psicología de Harvard, ¿no? Pues este escribió en el 2002 un libro que se hizo muy famoso, La tabla rasa, en el cual argumenta que al nacer el cerebro no es una hoja en blanco, como dice esta teoría, que será escrito, dice, el cerebro no es una hoja en blanco que será escrita por la educación y la experiencia, sino que viene programado con muchos aspectos de nuestra personalidad. Él dice que no hay tabla rasa. Es decir, la personalidad, al igual que los rasgos físicos, estaría determinada por la genética. Bueno, estaba escuchando la canción de la familia de Pimpinela, porque claro, yo me pregunto, ¿es nuestra herencia genética familiar, la que viene de nuestros padres, de nuestros abuelos, la que condiciona todo lo que nos emociona? Porque todos tenemos claro, a uno le emocionan unas cosas y a otros otras. O lo que aprendemos, a mí no me hables de esto, que no me interesa, esto no lo quiero aprender. O lo que decidimos, ¿por qué decidimos unas cosas y no otras ante una alternativa? ¿Esto vendrá de la herencia genética? Pues quizás. Pero es que han empezado a escarbar en aspectos particulares de la personalidad. Por ejemplo, la inteligencia. Vamos a ver qué es lo que se habla de la inteligencia y la genética. Bueno, sabéis que la inteligencia se mide con el llamado cociente intelectual o coeficiente intelectual, el CI, que se mide con los test de inteligencia. Ya sabéis que hay mucha polémica alrededor de ello, pero bueno, es lo que hay para medir la inteligencia. Y entonces, cuando se mide a una población grande, pues aparece la famosa campana de Gauss, y aquí veis que en el caso de la inteligencia, pues un 70% de la población, por ejemplo de España, por poner un ejemplo, tendría un coeficiente intelectual entre 85 y 115. Y claro, hay algunos superdotados, muy inteligentes, veis aquí un 0,13%, tienen un coeficiente de inteligencia 145 más, otros que tienen inteligencia bajita, como por ejemplo de 70 o 55, ¿no? Es decir, aparece la famosa curva de Gauss en cuanto a la inteligencia de un grupo, por ejemplo, de españoles. Bueno, en relación a la inteligencia, todavía hay gente que cree que una buena educación puede convertir a un estúpido en físico nuclear, extremando las cosas, ¿no? Ya Miguel de Unamuno usaba con frecuencia esta frase, que fue rector de la Universidad de Salamanca: Quod natura non da Salmántica no presta, lo que la naturaleza no da a Salamanca, la Universidad de Salamanca no lo concede. Y todos tenemos claro esto. Es decir, hay gente más inteligente y gente menos inteligente. Y por mucho que le eduques y lo tal y tal, pues no da de sí. Y esto lo tenemos claro desde que iba a la escuela. Lo tengo clarísimo. Pero es que el refranero español insiste en la preponderancia de la genética. Dice, de tal palo, tal astilla, quien tonto va a la guerra, tonto vuelve de ella, por mucho que la hayan hecho aprender, ¿no? Para los tontos los libros son estorbos. O esta, dice, de padres cantoros, hijos jilgueros. ¿Sabéis que están diciendo los biólogos que el talento musical es genético, es heredado? Es heredado. Claro, en función de que a ti, si tienes talento musical, te eduquen y te enseñen a tocar el piano y a tocar no sé qué, pues serás un estupendo músico. Ahora, como no tengas talento musical, por mucho que te digan tus padres, tienes que aprender piano por bemoles, ni de coña le hacen aprender piano. Es decir, no hay forma. Es decir, y lo mismo que el talento musical, que saben que es heredado, es el tema de la pintura y del dibujo. Como no tengas talento para eso, no hay forma de que dibujes bien, ni que pintes bien, ni nada de eso. Tiene que haber algo genético. Bueno, pues este Bouchard, de los gemelos de Minnesota, también investigó a los gemelos en el aspecto de la inteligencia. Entonces, comparando gemelos criados en diferentes familias, que habían sido adoptados por familias diferentes, observaron que su cociente intelectual era similar. Un 75% de la variación era genética, no del entorno, y se habían criado en familias diferentes. Era, de hecho, decía como si no importara la familia donde crecieran. Eran intelectualmente muy, muy similares.
E incluso en sus estudios descubrió que en gemelos criados juntos, en la misma familia, que suele ser lo más normal, la correlación era del 86%. Es decir, si yo le hago el test de inteligencia a uno, da lo mismo porque si se lo hago al otro sacan lo mismo. Como si me lo hacen a mí varias veces, siempre saco cosas parecidas. Es decir, la inteligencia para él decía que tenía muchísima mayor influencia que el entorno. La genética, perdón. Hoy la mayoría se ponen de acuerdo de que está alrededor del 80%, es decir, que nuestra genética condiciona la inteligencia en alrededor del 80%. El otro 20% pues es lo que aprendemos, lo que nos educamos, etcétera, etcétera. De hecho, esto lo están hablando porque se han descubierto recientemente más de 500 genes que nos hacen más inteligentes. Pero claro, fijaros que si esto... Estamos hablando de que están en la punta del iceberg de la investigación. Pero fijaros, 500 genes, claro, 500 genes es muy complicado sacar y escarbar a ver cuáles son los que intervienen en la inteligencia y cuáles no. Esto es muy complicado entre 25.000 genes que tenemos. Esto es una investigación muy, muy, muy complicada. Pero vamos a hablar también de que se habla de la genética y la religiosidad o espiritualidad. Este genetista que yo nombraba antes, que es gran divulgador, dice, Dinheimer, pidió a los voluntarios que respondieran a un cuestionario para ver su nivel de espiritualidad y encontró que las personas con mayor puntuación compartían una variante del GET-VMAT2 que está en el cromosoma 10 y que tiene que ver con la dopamina, la transmisión de dopamina, epinefrina, todo esto que está en el cerebro, estos neurotransmisores. De hecho, los estudios en gemelos demostraron que aquellos que tenían este gen tenían mayores probabilidades de desarrollar creencias religiosas. Es más, él dice, aunque a mí me críen en un entorno religioso, si yo no tengo este gen, yo creo que es demasiado drástico, pero él decía, aunque si yo no tengo este gen, no seré religioso. Es decir, bueno, pues iré a misa o haré las prácticas religiosas, pero mi mente seguirá diciendo que esto no lo entiendo, ¿no? Bueno, sus hallazgos los publicó en este libro, El gen de Dios, cómo la fe se configura en nuestros genes, que aquí tenéis la portada, ¿no? Es decir, que hasta la religiosidad puede ser genética, o tener un dominio. Cuando digo puede ser genética, quiere decir que tiene dominio genético. Pero ¿y la agresividad? ¿Qué se está investigando sobre la genética y la agresividad, la violencia? Pues en el año 59, este hombre, este genetista ruso, Dmitry Belyaev, crió un grupo de zorras en una granja de Siberia. Podéis ver que hay vídeos en YouTube. Tenía montones de jaulas con zorros. Claro, los zorros son agresivos por naturaleza, pero él lo que iba haciendo es que iba seleccionando los menos agresivos y los cruzaba entre ellos para que procrearan. Bueno, pues a lo largo de varias décadas, todos los descendientes de los primeros zorros dóciles presentaban un comportamiento dócil y domesticable. Pero él probó diferentes opciones de crianza, como la de mezclar cachorros dóciles con madres agresivas y al revés, para ver si el entorno influía allí. Pues él sacó, en conclusión, que la docilidad de los zorros no depende del aprendizaje, sino de la genética. Los perros que tenemos hoy ya sabemos que proceden de los lobos. Bueno, pues recientes investigaciones han encontrado genes específicos ligados a comportamientos antisociales o agresivos. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Florida encontró que el gen MAOA, que está en el cromosoma X, parece jugar un papel importante en esta cuestión. Este gen afecta a los niveles de neurotransmisores dopamina y serotonina, que son clave en nuestro comportamiento, ¿no? De hecho, el estudio de una familia holandesa en donde la incidencia de conducta antisocial y criminal entre muchos de sus hombres era notable, reveló que tenían una mutación en el gen MAOA. Por cierto, que a los científicos holandeses que publicaron aquello de que la agresividad, la violencia podía venir de la genética, los pusieron a parir, los hundieron en la miseria. Volveré a hablar de esto después. Por cierto, veis que hablaba de los hombres. Fijaros que el gen este que dicen, que estoy convencido, bueno, no yo, la mayoría de los genetistas, que habrá más genes implicados en la agresividad o en la violencia. Pero fijaros que está en el cromosoma X. Y recordáis que las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tenemos un X y un Y.
Entonces dicen que por eso las mujeres son menos violentas, porque el otro cromosoma X compensa. Bueno, estas son las cosas que se especulan, todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero fijaros lo que ocurrió con los científicos holandeses. Pero tenemos que tener una cosa clara, la mayoría de los psicópatas muestran signos de maldad desde la infancia. Acosan y molestan a los niños más pequeños, torturan a los animales, mienten habitualmente, son incapaces de empatizar o sentir remordimiento y muchas veces, a pesar de una situación familiar normal o de los mejores esfuerzos de sus angustiados padres o de sus educadores, desde pequeñitos se les ve la tendencia, la agresividad, la violencia. Bueno, la mayor parte de los psicólogos piensan que esta causa es genética, aunque todavía se habla del gen MAO-A que digamos, pero habrá mucho que investigar. Aquí tenéis un ejemplo, fijaros, estos dos gemelos tan tristemente famosos que hemos conocido hace unos pocos meses, el Bernardo, Montoya, violó y asesinó a una chica en un pueblo de Andalucía, ¿lo recordáis el tema? Pues estos dos gemelos, que son monocigóticos, tienen el mismo ADN, tienen vidas paralelas. Desde pequeñitos eran malos, malos, malos. Y ya de mayores asesinaron, violaron, ambos en paralelo, viviendo cada uno en un sitio y teniendo familias diferentes. Es decir, esto es genético. Pero claro, aquí hay un problema, porque si la genética tiene relación con el índice de criminalidad, esta puede dejar de asociarse con factores educacionales, poniendo en tela de juicio la posibilidad de mejora o de reinserción tan polémica actualmente. Porque además, si la agresividad es genética, ¿se podría juzgar a esas personas por sus acciones? Según están las leyes y las normas ahora. Fijaros que en Estados Unidos varios asesinos han sido sentenciados solo por homicidio involuntario y no por asesinato, que conlleva más años de cárcel, vamos. Bien. Me refiero que el homicidio involuntario te da menos años de cárcel. Y fijaros que tenían el gen mutado MAO-A. Los abogados defensores ahora buscan en el cerebro del cliente, de estos clientes violentos, alguna anormalidad o predisposición al crimen para argumentar. Harry no lo hizo su cerebro, Harry no es responsable de sus acciones. ¿Recordáis el crimen de Pioz, de este pueblo de Guadalajara, en que un chico asesinó a su tío, a la mujer de su tío y a dos críos pequeños y los descuartizó? Y encima se estaba mandando mensajes con un amigo de Brasil. Pues los abogados defensores, bueno, lo han condenado a prisión permanente revisable, pero los abogados defensores van a recurrir porque en los escáneres muestra anomalías en el cerebro. Y a la anomalía en el cerebro, si son de nacimiento, son genéticas. Algún mal funcionamiento de la genética. Y van a intentar rebajarle la prisión, lógicamente, los años de prisión. Es decir, que como veis, aquí hay una historia muy complicada. Pero ¿y la sexualidad? ¿Qué pasa con la sexualidad y la genética? Pues un genetista, que lo he nombrado más de una vez, Dean Heimberg, dice que los genes desempeñan un papel importante en la orientación sexual. De hecho, en los últimos años se han llevado a cabo estudios muy exhaustivos, por ejemplo, uno en Suiza, en Australia y en Virginia, en los Estados Unidos, en los que se estudiaron parejas de gemelos, ADN idéntico, y se analizó si cuando uno era homosexual el otro también lo era. Pues resultó que los genes determinan al menos el 50% de orientación sexual. Fijaros que hablan de siempre al menos, el 50%. Luego insistiré en esto. Pero es que en el reino animal existen parejas homosexuales en muchas especies, insectos, aves, anfibios, mamíferos. Y el hecho de que sea un rasgo biológico relativamente frecuente hace pensar que no es algo exclusivo de las complejas sociedades humanas en las que puede influir el entorno y la educación. A lo mejor dicen, bueno, se ha hecho homosexual porque en su entorno había muchos homosexuales. Pues esto ocurre también en los animales. Pensemos, por ejemplo, en la poca complejidad social de una pareja de pulpos homosexual, que también los hay. Su homosexualidad no puede haber tenido que ver con su educación, que no se le han dado, con su entorno.
tiene que ser genética, casi con toda seguridad. Bueno, hemos hablado de investigaciones recientes, vamos a hablar un poquito de epigenética, que esto da otra vuelta de tuerca a lo de la genética. La epigenética, que viene del griego epi, sobre la genética, se define como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes. La expresión de los genes es que si un gen se expresa, genera la proteína. Si un gen está apagado, no genera la proteína que le corresponde y, por tanto, el organismo funciona de diferente forma. Pues bueno, esto lo definió en 1953 este biólogo, Conrad Waddington, para referirse a las interacciones entre ambiente y genes. Porque se ha descubierto que hay procesos químicos que activan o desactivan el funcionamiento de los genes. Moléculas que se pegan a un gen y lo desactivan, se despegan y se vuelve a activar. Y vuelvo a decir, si se pegan y lo desactivan, no produce la proteína. El organismo ya no funciona igual. Depende de la importancia de esa proteína, pero ya no funciona igual. Estos procesos, lo que se ha descubierto es que son inducidos por el entorno en el que vivimos, como por ejemplo el clima, calor, frío, el trabajo, el deporte que hacemos, la alimentación que tenemos, las adicciones, el tabaco, el alcohol, la droga, etc. Es decir, que el entorno, la vida que llevamos, hace que esas moléculas que se pegan a los genes se peguen o se despeguen en función de si soy alcohólico o todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, claro, pues es otra historia muy importante sobre la cual se está investigando. Pero es que además han descubierto que estas modificaciones epigenéticas, es decir, estas moléculas que van pegadas a los genes para apagarlos, por ejemplo, se pueden transmitir de padres a hijos, con lo cual no solo se transmite la genética, sino también parte de la epigenética. Con lo cual, la vida que hayan llevado mis padres puede que me la estén pasando a mí en cuanto a adicciones, en cuanto a estrés, en cuanto a comer demasiado, cosas de este tipo, ¿no? Es decir, que no solo se transmite el ADN, sino que también se transmite esas influencias que activan o desactivan genes. En definitiva, el entorno en el que nos movemos, en el que nos criamos y nuestro modo de vida actúa sobre los genes, activándolos o desactivándolos, por lo que todo lo que somos parece ser genético o epigenético, porque si el entorno actúa sobre los genes apagándolos o encendiéndolos, quiere decir de alguna forma que el entorno actúa sobre la genética. Luego todo es genética, la genética y la epigenética, todo es genética, la base sigue siendo genética. Bueno, pues vamos a acabar con un resumen y unas conclusiones. Bueno, ya hemos visto que la complejísima molécula de ADN es la responsable de la herencia. Pues este biólogo de aquí, Francis Collins, muy famoso, es un genetista muy conocido por su descubrimiento de genes causantes de enfermedades y porque dirigió el proyecto Genoma Humano los últimos 9 meses, o sea, cuando él fue el último que dirigió el proyecto. Bueno, pues ha escrito un libro que se titula ¿Cómo habla Dios?, que él dice que dada la tremenda complejidad del ADN y de cómo funciona, este es un grande de la genética, es improbable que el ADN haya surgido del puro azar, como dice la teoría de la evolución. Collins era un ateo convencido cuando empezó su proyecto Genoma Humano y dice ahora, tras su estudio del genoma humano, que el ADN es el lenguaje de Dios. Es decir, de alguna forma, lo del diseño que yo decía al principio, esto parece diseñado como los códigos del software. Pues él lo que dice es que, bueno, pues tiene que ser Dios. ¿A quién le vamos a achacar ese diseño? Bueno, sea o no verdad lo que plantea Collins, el debate científico respecto a la personalidad sigue siendo cuál es la influencia de los genes versus la influencia de la educación y el medio ambiente en el que nos criamos. Ya sean en discusiones sobre delincuencia, feminismo o inteligencia, no tarda en salir la cuestión de si los roles de género, la inteligencia, la agresividad o cualquier otro rasgo de la personalidad son algo heredado o bien es aprendido del entorno. Discusión que, como hemos visto, está avivada por un montón de descubrimientos de genes que afectan a comportamientos de la personalidad humana. Inteligencia, sexualidad, la fidelidad. Por cierto, la fidelidad empezaron a estudiarla en unos perritos de las praderas que eran fieles toda la vida
y había otros que no lo eran y empezaron a ver qué genes estaban implicados ahí, ¿no? La espiritualidad, la agresividad y la ideología política. En el informe que os mandaré por email si dedico un apartado a esto. Es decir, el que seamos de izquierda o derechas es algo que aprendemos o tenemos una base genética. Pues dicen que hay una base genética para ser de izquierda o de derecha. Fijaros hasta dónde está llegando la genética. Claro, los científicos se cuidan mucho, muy mucho, digo yo, de hacer declaraciones a favor del predominio de la genética en estos comportamientos, pues no es políticamente correcto. En efecto, cuando se trata de diferencia en rasgos físicos, altura, color del pelo, forma del rostro, de la cabeza, las manos, a nadie se le ocurre tachar de racismo si se atribuyen a origen genético, porque es nuestro físico, que siempre hemos pensado que se hereda de los padres. Pero cuando se habla de diferencia en inteligencia o violencia, por ejemplo, surgen críticas feroces si se atribuyen a origen genético. Críticas feroces, y lo estáis escuchando. En el fondo, aún se cree, incluida la clase política, en la teoría de la tabla rasa. Es decir, venimos con una página en blanco y nos meten educación y somos médicos o somos ingenieros sin más. Y se ha acabado. Ya habéis visto que esto no es así. Fijaos un ejemplo. James Watson fue el descubridor de la estructura del ADN junto con Francis Crick y por eso se llevaron un premio Nobel, el premio Nobel de Medicina en 1963. Es este hombre aquí, que ya está mayor, pero... Bueno, pues ya mayor, tuvo que subastar su medalla del Nobel por 4,8 millones de dólares porque estaba en la ruina económica. ¿Por qué estaba en la ruina económica? Porque había declarado al Sunday Times en 2007 que las personas negras no son tan inteligentes como las blancas. Lo hundieron, totalmente hundido. Estas declaraciones racistas le costaron la repulsa social y la pérdida de todos sus cargos. ¿Por qué? Porque fue políticamente incorrecto, porque era de los grandes genetistas y sigue siendo de los grandes genetistas del mundo. Pero claro, esto, ¿por qué lo dijo? Por su libertad, es decir, pues él pensaba eso y lo dijo. Es más, hace poco hay un documental que otra vez le han preguntado, ¿y piensa usted lo mismo? Y dijo, sí, mientras no me demuestren lo contrario, yo sigo pensando lo mismo. Con lo cual creo que le han quitado otras prebendas que tenía, o sea, lo han arruinado vilmente en su vejez. ¿Por qué? Porque era políticamente incorrecto. Claro, por otra parte, el que la personalidad tenga un fuerte componente genético suscita cuestiones profundas como ¿puede la idea del libre albedrío, tan unida a la de responsabilidad, estar amenazada por la genética? Porque claro, si culpamos a las personas de un acto perverso es porque existe intencionalidad, habiendo podido adoptar otra decisión, haber asesinado o no haber asesinado, haber violado o no haber violado. Pero si mi genética me dice tú tienes que violar, pues lo tenemos complicado, claro. Es más, no deberíamos ir más allá de lo que afirman las pegatinas de la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. Estas pegatinas, esta asociación tan polémica, dice, las pegatinas dicen, las armas no matan, son las personas quienes los hacen, pero si la genética te está obligando, digo entre comillas, tendríamos que proclamar que las personas tampoco matan, pues son tan mecánicas como las armas. Es decir, estamos influidos por nuestra genética. Bueno, es verdad que todas las religiones del mundo, casi todas, siguen creyendo en un alma inmortal, esta que es sustancia no física, que se separa del cuerpo cuando morimos, que supuestamente controla nuestra conducta, al menos en bondad y maldad. Y de hecho, pues oye, ya sabemos, si somos malos vamos al infierno y si somos buenos vamos al cielo. Pero es que la elección, la dignidad y la responsabilidad son dones que parecen distinguir a los humanos del resto de seres vivos y parecen incompatibles con que seamos solo materia, pura materia genética, pura materia en definitiva. Luego, mi pregunta que yo me hago, ¿será el alma la responsable de nuestro libre albedrío? Como la ciencia no cree en el alma, si no hay alma, carecemos de libre albedrío. Yo hablé en una charla aquí sobre el libre albedrío que hay muchísima investigación
Y la conclusión que llegan es que nuestras decisiones no se toman en el consciente, se toman en el inconsciente. Benjamin Libet es muy famoso en esto, y un Heinet, que es un gran investigador alemán. Han visto que cuando yo voy a tomar una decisión y el consciente dice voy a hacer esto, el cerebro, por escáneres del cerebro, sobre todo con resonancias magnéticas funcionales, ya había tomado la decisión segundos antes de tomarla la consciente. Con lo cual, como el inconsciente no se sabe muy bien de dónde viene, a ver, ¿de qué va esto? Pues aquí tenemos otra polémica importante. Claro, por otra parte, puesto que ya vemos que todo es genético, epigenético, hace que muchos científicos planteen el tema de la mejora humana en el futuro. De hecho, ya se empieza a generalizar el llamado diagnóstico genético preimplantacional, el DGPI. En lo que hacen es fertilizar in vitro varios óvulos con varios espermatozoides y luego seleccionan de los embriones los más idóneos, los que no tienen enfermedades hereditarias. Aquellos que, por ejemplo, el padre es, no sé, es hemofílico, pues quitan los que tienen la hemofilia y los dejan eso. El que han seleccionado lo introducen en el útero y entonces pues se produce el embarazo y punto. Es lo típico de las fertilizaciones in vitro, pero con selección. Con lo cual hay embriones que van a la basura, lógicamente, puesto que no tienen taras genéticas. Porque para mí hay una gran hipocresía en nuestra sociedad que admite esto, sin pestañear, el aborto, o ahora más modernamente la eutanasia. El aborto, con estos análisis prenatales que hay ahora, de esto del segundo mes, tercer mes, todo esto, ¿sabéis que el 90% de las parejas que le dicen que su hijo tiene síndrome de Down abortan en España? De hecho, están diciendo que dentro de 15 años no habría ninguna persona con síndrome de Down, porque se habrán muerto las que hay y no nacen nuevos. Es decir, que esto tiene... O la eutanasia, que ahora está en boga, que veis en la televisión que se está hablando de ella y que ya está aprobada en varios países, ¿no? En el fondo son formas de eugenesia. Por eso yo decía lo de, ¿es éticamente razonable la eugenesia? Porque claro, enseguida pensamos en los campos de exterminio de los nazis, pero cuidado, si tenemos que pensar que es éticamente malo la eugenesia, a ver qué hacemos con todo esto. Y no me estoy posicionando ni aquí ni allá, estoy planteando la polémica, que es importante. Por cierto, que en 1937, Nikola Tesla, al cual debemos, pues, por ejemplo, esto que nos ilumina, viene de la corriente alterna que él inventó y que propagó en contra de Edison y todo, no sé si conocéis la historia. Es la base de nuestro bienestar, ¿no? De hecho, a él se le debe, y no a Marconi, la invención de la radio. Bueno, pues fijaros qué decía en 1937, murió en el 43. Dice, el año 2100 verá la eugenesia universalmente establecida. Dice, en épocas pasadas la ley que rige la supervivencia del más fuerte eliminaba las razas menos deseables, lo que yo decía de antes. Pero luego la nueva sensación humana de compasión comenzó a interferir en el funcionamiento implacable de la naturaleza y como resultado de ello seguimos manteniendo vivos y criando a los no aptos. Esto es duro, pero es que esto desde la historia, los no aptos en la teoría de la evolución pues se iban muriendo y ahora no, porque la medicina los salva, con lo cual, por cierto, hablando de la inteligencia, el otro día leí una nota y venía muy bien documentada. ¿Sabéis que el coeficiente intelectual de Occidente está bajando 2 puntos cada década? Esto ha salido recientemente. Y dice, ¿esto por qué? Tenía que ser al contrario, si estamos más llenos de artilugios y de todo. Pues está bajando cada vez más. A lo mejor son los artilugios. Bueno, lo del 2100 a mí me llamó la atención. Era Tesla un visionario, desde luego que fue un visionario, incomprendido, ¿no? Murió en la miseria, vamos. Pero él hablaba del 2100. Y fijaros lo siguiente.
conforme las tecnologías, la DGPI, de selección de embriones, la CRISPR, se vayan haciendo más accesibles, ¿decidirán las parejas aprovecharlas para mejorar la dotación genética de sus hijos y tratar de lograr la mezcla óptima de los genomas paternos? ¿Se eliminarán rasgos no deseables sustituyéndolos por otros mejores? ¿Podríamos usar la ingeniería genética para reescribir lo ya escrito en el ADN y cambiar comportamientos no deseados? ¿A qué pareja, a qué padres se les va a prohibir esto? Si lo tienen al alcance de la mano y decir, yo quiero un hijo que me salga inteligentísimo y que no sea un malvado, por ejemplo. Y si eso yo con mis genes lo puedo programar, ¿se les va a prohibir? Si se les prohíbe, solo los ricos podrán hacer esto, porque seguro que tendrán la medida. ¿Tenemos clara lo de la sociedad igualitaria? Tenedlo claro. Bueno, esto nos llevaría a un mundo de ciencia ficción. De hecho, el mundo de Aldous Huxley, el mundo feliz, que recordáis que los críos no había embarazo, los críos los criaban en unas incubadoras y eran todos genéticamente iguales, ¿no? Hasta que uno se desmadró, su genética se le desmadró, ¿no? ¿Qué frase se dice ahora mucho? Están los genetistas empezando a jugar a ser Dios. Y esto lo hacen no solo los creyentes, también los ateos. Dice, a ver, ¿en qué manos estamos dejando nuestro futuro? En conclusión, parece justo creer que todos los individuos tienen los mismos derechos o libertades. Esto nos atreveríamos a decirlo todos. Habría que apostillar. O no. O no. Dejo ahí el o no. Porque creo que las diferencias genéticas hacen imposible conseguir una sociedad igualitaria. Ni lo consiguieron los nazis, ni los comunistas, ni nadie lo está consiguiendo hoy día. Y tenemos un mundo desigual por muchos sitios que lo miremos, por muchos sitios. Desde luego la ciencia avanza y en esta ciencia está la genética. Pues el tiempo dirá si la consecución de una sociedad igualitaria se logrará mediante mejora genética, como hemos visto que se va a empezar a hacer, o mediante eugenesia. Es decir, la eutanasia, cuidado con ella, porque yo me puedo cargar a una persona que haya decidido o no. Es decir, cuidado. Y no estoy valorando, estoy advirtiendo las cosas que pueden ocurrir y que van a ocurrir, estoy convencido. De todas formas, espero que a los científicos se les deje trabajar en libertad para descubrir qué hay tras el misterioso ADN y todas sus posibilidades, y que los políticos ayuden en esta tarea sin intervenir en lo que se puede o no se puede investigar, porque todos son tendentes a prohibir, 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 prohibir. Entonces, pues esto, al final, cuando se prohíbe, solo los ricos consiguen cosas, los que no son ricos no las consiguen.